Bueno, bienvenidos a todos. Es un gran gusto estar con ustedes el día de hoy, los que están ya presentes en la sala y los que nos van a estar escuchando después. Hoy tenemos un temazo, realmente, pues agradecemos mucho a Juan Sebastián Flores, CEO de Alpex Colombia. Hoy tenemos un tema de ventilación que ha causado mucha atención y creo que el tema de ventilación de ultra precisión para Poultry School es interesante y aparte que Juan Sebastián es muy, muy buen amigo. Creo personalmente que un tema es tener los recursos, los equipos que pueden hacer un performance adecuado, pero otra cosa es la parte práctica. O sea, cómo pasar toda la tecnología al campo, cómo pasar ese conocimiento a las granjas y vivir una realidad. Y eso es lo que Juan Sebastián pues ha hecho en los últimos años, ha usado esa tecnología y pues tiene experiencias que compartir y de eso vamos a estar platicando hoy. Como siempre, en los webinars vamos a tener más o menos 45 o 50 minutos de presentación, vamos a dejar tiempo a preguntas. Y luego este video va a estar siendo compartido en nuestras redes sociales para que ya lo puedan disfrutar después. Entonces, Juan Sebastián, primero, gracias y el tiempo es tuyo. Adelante. Gracias, Rodolfo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Rodolfo, por esa introducción tan extraordinaria. Evidentemente hemos venido desempeñando una función en la industria avícola, tratando de aportar nuestros conocimientos, sacando lo mejor de todos los equipamientos que a su vez ofertamos al público y al mercado, pero también aprovechando toda la teoría, todas las enseñanzas, lo que tiene los maestros de ventilación alrededor del mundo, la Universidad de Georgia, importante destacar, eh, para hacer de todo este conocimiento algo práctico, algo aterrizado, algo palpable y que sea de gran enseñanza para el público y para los clientes y para los productores en Latinoamérica y seguramente en el mundo, porque es la única forma de realmente hacer que esta industria avícola cada vez sea más productiva y sea más eficiente. Entonces, no siendo más, pues mucho gusto para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Flores. eh, Soy el CEO de Alfex Agrotech Solutions y junto con algunos representaciones, algunos colegas y algunas alianzas estratégicas, ofertamos al mercado soluciones integrales, proyectos llave en mano, como son tan reconocidos hoy, para hacer de la industria avícola, específicamente en esta charla, también porcícola para algunas otras personas, una industria cada vez más productiva y eficiente. Entonces, hoy quiero hablarles un poco de ventilación, de ultra precisión y cómo estas nuevas tecnologías en ventilación y en controladores nos están permitiendo llegar a nuevos estándares en la industria avícola. Es importante reconocer y destacar la genética que se viene trabajando hoy en día y el alto desempeño que ésta ha traído con el pasar de los años. Hace 70 años, en los años 50, esta era la evolución de un ave a sus 46 días. En los años 70, con trabajos y años de selección, esta era la evolución de aves de 46 días. En la actualidad, esto es lo que obtenemos en 46 días de producción animal, hablando de broilers, de pollo de engorde. Y si hacemos un comparativo, podríamos observar esta gran diferencia que se ha logrado trabajar en los últimos 70 años. Sin embargo, es muy importante destacar que para nosotros poder obtener ese potencial genético, potenciar ese potencial que hay en la genética en los últimos años de trabajo de la industria de la genética en la avicultura, es importante que contemos con una buena calidad de alimento,
una buena calidad de agua, que creo que es un tema importante de resaltar. Hoy en día vemos muchos avicultores preocupados por las tecnologías, que son también muy importantes, los equipos, y de pronto algunas veces olvidan la importancia de la calidad del agua, la salud de las aves, el clima y el buen manejo. Y seguramente estos últimos tres estén muy relacionados, muy interconectados, porque un buen clima va a permitir una buena salud animal y un buen manejo. Pero para esta charla vamos a hablar de lo que nosotros podemos manipular y en lo que nosotros podemos aportarle a la industria. Vamos a hablar de la calidad del aire. Entonces, hoy quiero mostrarles cómo el clima en las granjas avícolas ayuda a potenciar todo eso, ese factor avícola que hay y cómo nosotros a través de la tecnología y nuestros equipamientos podemos lograr lo mejor de estos sistemas de ventilación y lograr un sistema de ultra precisión. Esto es un video de un galpón en la actualidad. Como seguramente muchos tenemos en nuestros países, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero son galpones que van a marcar una diferencia a la hora de contemplar los detalles importantes. Pero para lograr el clima perfecto necesitamos garantizar varios factores. El primer factor que yo quiero que nos concentremos y que nosotros pongamos como un pilar a la hora de construir una granja son los sellamientos de los galpones o de las casetas o de como lo llamen en los países desde donde están escuchando. Un mal sellamiento en un galpón puede causar altos consumos de gas durante toda la etapa de la cría o en climas fríos, no solo en la cría, sino también seguramente durante la etapa del engorde, porque habrán más días o será más prolongada la etapa de calefacción. Un mal sellamiento puede crear sensaciones térmicas en los animales de frío, afectando su correcto desarrollo y su correcto desempeño, lo cual termina convirtiéndose en una conversión alimenticia pobre y puede causar, además de problemas de humedad en la cama, malos estados de la cama y, adicional a eso, enfermedades en los animales, enfermedades respiratorias, calidad en las patas y conceptos técnicos que son importantes para los productores porque son la forma de sustentar toda esta producción animal. Además de eso, un mal desempeño de la ventilación, porque la ventilación va a ser muy importante que esté sujeta a estos correctos sellamientos de los galpones. Si no tenemos buenos sellamientos, podemos tener los mejores extractores del mundo, podemos tener extractores de velocidad variable, muy altos en eficiencia, pero si no tenemos sellamientos, estamos perdiendo nuestra inversión. Vamos a tener mayores consumos energéticos porque a nuestros galpones les va a costar muchísimo más lograr llegar a esas temperaturas objetivo, lograr bajar esas temperaturas reales. En el caso de calentar, les va a costar mucho más calentar ese galpón, lo cual se traduciría en consumo de gas, porque permanentemente va a estar filtrándose aire frío y va a generar todas estas eh, inconformidades o todos estos problemas van a terminar generando desuniformidad en los animales y va a ser que adicional a eso, perdón, para nuestros colaboradores, para los operarios, las personas que operan los galpones, que están en las granjas, sea un desafío mayor, sea mucho más difícil hacer un correcto manejo de un galpón, mantener la uniformidad de un galpón. En general, esto generaría una pérdida importante en la inversión. Un galpón con aislamientos térmicos es muy importante. Como estábamos viendo en las imágenes anteriores, hoy en día trabajamos galpones con cerramientos en panel sándwich, fibra de vidrio, celulosa, bueno, los diferentes materiales que cuentan con aislamiento térmico,
térmico que confieren un coeficiente o un valor R que permite que no haya tránsito de frío hacia adentro de la granja, hacia adentro del galpón, o en los momentos de ventilación que haya tránsito del calor que se produce por el sol y la temperatura hacia adentro del galpón. Pero más importante que tener esos materiales aislantes, es importante tener un buen sellamiento, porque podemos tener los materiales aislantes, podemos invertir mucho dinero en ello, pero si no tenemos un buen sellamiento, igual el aire caliente está ingresando en la tapa de engorde o el aire frío está ingresando en la tapa de cría y está haciendo que nosotros perdamos esa capacidad que tiene el galpón para mantener condiciones estables y favorables para nuestros animales. Vamos a empezar a mirar qué tan importantes son esos sellamientos en la producción animal, porque estos van a recaer directamente en el bolsillo de los productores. No solo debemos cuidar que esos sellamientos estén bien en las cortinas o en el panel sándwich o en el sobretecho, sino en las ventilas. Debemos asegurarnos de que esas ventilas estén bien sujetadas, que esas ventilas estén bien instaladas, no que queden mal instaladas, no que tengan accesorios adicionales que ayuden a mover el aire hacia el centro del galpón, no que tengan remiendos, no que sellemos de una manera regular. Es muy importante en la etapa de construcción de un galpón, planear todos estos elementos, cómo van a ser instalados, cómo van a ser adecuados en ese galpón para que trabajen en armonía con el galpón y no pensar que simplemente por el hecho de la mecánica que tiene el producto detrás de va a funcionar a la perfección si no cuidamos las otras variables. De igual forma, es muy importante, las compuertas túnel o las cortinas túnel. Hoy en día estamos trabajando muchísimo con puertas túnel. Creo que la industria ha venido avanzando en sus opciones de ventilación. Está demostrado y además con la tendencia que tienen las granjas avícolas a cada vez crecer más en tamaño, esa necesidad de ser cada vez más productivos y más eficientes ha llevado al mercado a construir estas megagranjas. Hoy estamos hablando de granjas de 180 por 18 metros, que seguramente hace unos años atrás eran impensables, que seguramente hace unos años atrás creíamos no iban a comportarse bien en ventilación, pero que hoy estamos logrando que se den por el correcto uso de los productos, por el desarrollo de las tecnologías y por toda la ingeniería que hay detrás de estos productos. Entonces, en la parte de compuertas túnel, muy importante, la zona panel de humidificación es una zona que por naturaleza es fría. Muchos de nosotros estamos en climas tropicales, seguramente otros estén en climas más secos, más desérticos y puedan sufrir un poco menos este efecto, pero lo que sí es cierto es que en los climas tropicales, cuando existe humedad relativa, cuando el panel de humidificación absorbe algo de esa humedad, el aire que va a ingresar por esa zona, aun y cuando no estemos en ventilación túnel, sino cuando estemos trabajando una ventilación mínima, estemos haciendo recambios de aire, es un aire que va a ingresar frío. Por eso es extremadamente importante tener un buen producto que esté haciendo la función no solo de ingresar el aire al galpón de una manera correcta durante la ventilación túnel, sino que además de preste la función de tener un muy buen sellamiento contra los laterales o contra la culata del galpón en los momentos de ventilación mínima. Aquí les voy a mostrar un video de cuál sería un ejemplo de pronto de una compuerta en un mal estado, mal instalada, o que con el pasar del tiempo ha perdido sus sellamientos y que puede generar bastantes problemas en el momento de la cría. Vemos que es una compuerta que está completamente suelta, que tiene unos ingresos de aire bastante elevados, que no le permite al avicultor estar controlando bien
su presión estática, cómo está ingresando el aire al galpón y que seguramente le está generando bastantes desafíos para lograr una uniformidad a lo largo del galpón. Y bueno, seguramente respecto a este tipo de productos existan muchos conceptos, existan muchas diferencias en el mercado, pero cabe la pena resaltar que nosotros creemos y tenemos la convicción y hemos demostrado con resultados en las diferentes granjas en diferentes partes del mundo que las compuertas túnel, preferiblemente de una hoja, han sido una mejor solución porque se mantienen a lo largo del tiempo. Es importante también cuidar el estado de los sobretechos, ¿sí? Muchas veces, o en el pasado, tradicionalmente, se venían trabajando galpones más bajos. Estos galpones más bajos, seguramente si nos vamos a la teoría en la ventilación, reducirían el área de paso y nos permitirían parcialmente tener una ventilación un poco más reducida para lograr la misma velocidad de viento o para lograr las mismas condiciones en los animales. Sin embargo, es importante destacar que el trabajo en granja es un trabajo difícil y desafiante y que tiene momentos que no solo son de producción, sino que tiene momentos de vacíos sanitarios en donde tenemos que entrar a trabajar en nuestro galpón para recambiar toda esa cama, reutilizarla para los que la reutilicen, pero sanitizarla y trabajarla y ponerla en condiciones para la nueva parvada que se avecina, para el nuevo lote que se avecina. Y muchas veces estos trabajos conllevan al uso de herramientas, al ingreso de tractores, de vehículos, que terminan ocasionando accidentes. Creo que también es importante destacar que por esta razón los galpones también han venido creciendo en esas dimensiones. La altura de un galpón, la altura de un sobretecho, aparte de permitirnos de pronto tener una mayor superficie o una mayor área para la ventilación mínima, ha crecido también producto de la necesidad de mecanizar esos vacíos sanitarios, de estandarizar procesos de sanitización y de lavado, de desinfección y de limpieza, y obviamente permitir que la operación de un galpón sea mucho más fácil. Entonces evitaríamos accidentes como este, en donde es muy común y muy frecuente encontrarnos con remiendos, personas que no perciben la gravedad de pronto de tener una fisura en su sobretecho y van, hacen un reparcheo muy parcial, pero no están teniendo en cuenta la ineficiencia que le están causando a ese galpón, la pérdida que están obteniendo de eficiencia de ese galpón. Lo mismo en cortinas, ¿sí? Y creo que eso es una de las razones principales por las cuales hoy el mercado está moviéndose, está avanzando hacia las construcciones en pared sólida, independientemente del material que se utilice, y es porque mantener las cortinas es complejo, es complicado, tienen diferentes accidentes, las piedras, las esquirlas, podan, los insectos, los ratones, en fin, muchas de las razones que seguramente ustedes en sus granjas viven, pero que terminan siendo un factor fundamental para el comportamiento de los animales y que terminan generando gran afectación en los momentos de la cría, en los momentos del engorde, porque generan o estrés calórico o generan una sensación, un wind chill en las aves de frío que termina arrumándolas, que termina acorralándolas y que termina haciendo que no tengan el manejo que deben tener, como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen. Entonces, enfriar las aves, tener estas filtraciones de aire en el momento de la cría, nos va a empezar a generar problemas asociados a la conversión. Vamos a tener seguramente conversiones pobres, no vamos a lograr nuestros objetivos de peso eh, al pasar de los días, al día 4, al día 7. Todas sus granjas tienen su estrategia de ir midiendo cómo van en su conversión, pero vamos a quedarnos en esa conversión porque son aves que se acanalan, que no están en las condiciones, que tienen que termorregularse, y es muy importante que recordemos que esos pollitos en sus primeros días no tienen la capacidad de termorregularse, no tienen el plumaje para poder cubrirse
de las condiciones extremas a las cuales estén sometidos. Y la única opción que tienen es la poca energía que tienen producto o que viene de los alimentos, de los concentrados, sea metabolizada para generar calor. Y adicional a eso, las filtraciones de aire a través de cortinas, etcétera, puertas y demás, también pueden causarnos problemas de humedad que terminan generando a su vez cargas amoniacales altas, problemas respiratorios y problemas de calidad de pata. Y aquí vale la pena acotar algo muy rápido, porque no quiero extenderme mucho en este tema, y es la carga amoniacal va a ser muy importante que sea trabajada en los vacíos sanitarios, no durante el momento de la producción. Entonces, para obtener un control óptimo de estos costos asociados a la calefacción y al desempeño de los animales por una correcta ventilación, necesitamos que la mayor cantidad de aire que está ingresando al galpón en los momentos de la cría, en los momentos de frío, sea a través de las ventilas y no a través de todos estos orificios que se generan producto de las filtraciones y los malos sellamientos. Vamos a hablar entonces ahora de ventilación mínima y su correcto manejo en la cría. El único aire que ingresa al galpón y beneficia al pollo cuando estamos calentando su ambiente es el que ingresa a través de las ventilas. El aire que está ingresando por las puertas, por las fisuras, por los sobretechos rotos, no está generando un beneficio en las aves. ¿Por qué? Porque este aire no está siendo manejado por las ventilas, no está siendo conducido a lo largo del sobretecho y no se está precalentando antes de bajar al nivel de las aves. Es importante que recordemos que el reto de la ventilación mínima no está en generar una sensación térmica en los animales, está en controlar la humedad relativa mientras mantenemos estable el ambiente en nuestro galpón en temperatura y por ende controlar las cargas amoniacales y las cargas de CO2 que podamos tener en nuestro galpón. Luego, reconociendo esto, entre mayor sea el control que nosotros tenemos de nuestra ventilación mínima, porque estamos logrando que la mayor cantidad de aire ingrese a través de las ventilas, mejor será el desempeño que logramos obtener de nuestras aves y mejor será la salud que tengamos en nuestro galpón. Y la única opción que tenemos para lograr un buen sellamiento es hacer una buena construcción, hacer una buena instalación de los productos, enfocarnos y esforzarnos en mantenerlos con el largo del tiempo. Muchas veces, muchos productores se animan con una primera prueba, hacen sus primeros ensayos y dejan el galpón andando, pasan los años y nunca vuelven a realizar unas buenas pruebas de sellamiento, una buena inspección para revisar cómo está la calidad de su instalación. Y hago mucho énfasis en esto porque vuelvo y repito, podemos tener los mejores equipos en ventilación, el mejor comedero, el mejor bebedero, los mejores luminarias, podemos contar con lo que queramos, pero si no tenemos un buen sellamiento, todo esto se nos va a perder. Entonces, ¿cómo podemos determinar qué tan bien sellado está nuestro galpón? Lo primero que vamos a hacer siempre que estemos estrenando un proyecto o siempre que tengamos la oportunidad durante un vacío sanitario de prepararnos para el siguiente lote es realizar una prueba de sellado del galpón. Y esta prueba de sellado del galpón se hace a través de la presión, se hace a través de la medición de la presión estática. Desafortunadamente el tiempo es corto y el objetivo es mostrar y ser muy productivos en la información y no quisiera detenerme aquí a explicar qué significa el diferencial de presión, pero básicamente tenemos un diferencial de presión de la parte interna del galpón a la parte externa del galpón que está determinando cómo está ingresando el aire a nuestro galpón. Luego, si nosotros cerramos todo nuestro galpón completamente, ventilas, con puerta túnel, cortina túnel,
puertas, todo cerrado, y prendemos uno de nuestros extractores, tradicionalmente por las medidas de galpones que se han venido trabajando, 170 por 16, bueno, antiguamente 160 por 14, hoy en día 180 por 18. Tradicionalmente trabajábamos con extractores de 54 pulgadas, echábamos un extractor a andar y determinábamos o mirábamos qué pasaba con nuestra presión estática, entendiendo que entre más alto sea el valor obtenido en esa prueba de presión estática, mayor o mejor va a ser nuestro sellamiento y por ende menos orificios vamos a tener, ¿no es cierto? Estas pruebas ¿Cómo de hacer presión pruebas de estática sellamiento? están determinadas en diferentes países, o más bien, diría yo, América trabajando con sus unidades, Europa trabajando con las de ellos. Nosotros seguramente estamos muy alineados a las mediciones y a las unidades americanas, porque además de tenemos ese extraordinario trabajo que tiene la Universidad de Georgia, y yo lo destaco mucho y lo pongo mucho a colación, porque pienso que es una universidad y una facultad que se ha dedicado de fondo al estudio de la ventilación y por eso hago mucho énfasis en ello. Y esta universidad, pues evidentemente muestra todos sus resultados, sus estudios en unidades americanas y por eso trabajamos la presión estática en pulgadas por columna de agua y no en pascales. Independientemente de eso, son unidades que son completamente convertibles, es decir, una unidad de presión estática medida en pulgadas por columna de agua tiene una equivalencia en pascales o viceversa. Pero es muy importante que recordemos que esa prueba que vamos a hacer de medición de nuestro galpón también va a estar determinada por el tamaño de nuestro galpón. Luego es fundamental que ustedes recuerden que si tienen un galpón con una menor área, un cubo de menores dimensiones, esto quiere decir un galpón más corto o más angosto o menos largo, y utilizamos el mismo extractor que en un galpón más ancho, más alto y más prolongado, la consistencia de la prueba no sería igual. Obtenemos nuestro punto 20, punto 25 de presión estática en pulgadas de columna de agua y no va a ser lo mismo en el galpón de la derecha, que es un galpón de 170 por 16 metros, que en el galpón de la izquierda, con un sobretecho a 270, el galpón de la derecha, que el galpón de la izquierda, que es un galpón de 100 metros por 12 metros de ancho, con un sobretecho a 2 metros con 50. Entonces, una forma típica de calcular el buen sellado que se debe realizar en los galpones es utilizando la fórmula de tener un CFM por pie cuadrado de piso. Si hacemos la matemática, vamos a encontrar siempre la relación para los diferentes galpones o las diferentes dimensiones. Y en promedio, a los galpones que tenemos hoy en día, hablando de galpones de 160, 170 por 16, los galpones que están liderando los mercados, calificábamos una presión estática de 0.1 o 0.09 como una muy baja presión estática, o sea, un mal sellado de nuestros galpones, una presión estática entre 0.14, 0.15 como muy regular en sellamientos y una presión estática superior a 0.22, entre 0.22 a 0.25, una prueba buena en sellamientos que por ende nos permitiría trabajar de mejor manera nuestra ventilación. Existen dos herramientas para hacer nuestras pruebas de medición estática, como lo vimos en los slides anteriores, en las diapositivas anteriores. Tenemos el MagneHelic, que es una herramienta que nos ayuda a determinar ese diferencial de presión. Trabaja de forma mecánica, perdón. Y tenemos también la forma digital, que sigue siendo mecánica, es una tarjeta que está en nuestros controladores, simplemente hace una representación digital de ese diferencial de presión, como lo vemos en la imagen de nuestro controlador Rotem Trio, en donde esta prueba de sellado
por ejemplo, en un galpón de 170 por 16 a 3 metros de altura su sobretecho, arrojaba para ese momento 0.22, 0.23 pulgadas de columna de agua en la prueba de sellado. Entonces, para no hacer la matemática tan compleja, vale la pena traer a colación que ya la Universidad de Georgia hizo ese trabajo por nosotros, porque si nosotros no tenemos la misma relación de CFM por pie cuadrado, nos podríamos sentir eventualmente complicados al entender que tenemos galpones de diferentes dimensiones. ¿A qué hago referencia con esto? Si no tenemos la misma relación CFM pie cuadrado y de pronto solo tenemos extractores constantes, entonces no sabríamos si prender un extractor de 48 o dos de 36 para nuestra prueba o uno de 54 porque no podemos prender medio. Entonces, para hacer la matemática más fácil, la Universidad de Georgia ya tiene aplicativos que son completamente gratuitos y están disponibles para toda la gente en el mundo, en donde podemos hacer esos cálculos y podemos determinar qué también está sellado nuestro galpón. Para la prueba, para la muestra, tenemos un ejemplo de una caseta de 600 pies o un galpón de 600 pies de largo por 60 pies de ancho, aproximadamente 180 metros de largo por 18 de ancho. Hicimos una prueba con un extractor que arrojaba 31.000 CFM. Eh, y esta prueba o el calculador lo que te dice es cuál fue la presión estática que usted obtuvo. Le decimos, oiga, venga, obtuvo una presión estática de 0.3 pulgadas de columna de agua o 0.25 o lo que ustedes obtengan de su prueba y el calculador de inmediato les va a arrojar una calificación que va a estar determinada en el rango de la parte superior derecha y va a determinar qué tan bueno es su sellamiento. Esto no es una representación gráfica de una creencia, si está bien o no. Es una representación gráfica de toda la formulación que existe de hacer la relación de CFM por pie cuadrado para determinar qué tan bueno es ese sellamiento. Entonces, es importante utilizar también las herramientas que tenemos. Entendido esto, cuando hablamos de ventilación para aves en sus primeras edades o climas fríos, nuestro primer objetivo es manejar los niveles de humedad relativa. Es más fácil controlar la temperatura, la vamos a lograr. Si tenemos nuestros equipos de calefacción, lo vamos a lograr. Pero el primordial, eh, el factor inicial que queremos cuidar durante nuestra ventilación mínima, sobre todo en climas fríos, es los niveles de humedad relativa. Y como consecuencia de controlar los niveles de humedad relativa, vamos a mantener controlados nuestros niveles de amoníaco y nuestros niveles de CO2. Y hago aquí un énfasis muy importante, que lo hice unos minutos atrás, pero que ahorita entra a colación de una manera más fuerte y más precisa. Muchos productores no tienen unos buenos manejos, unos buenos vacíos sanitarios, reciclan su cama, no hacen buenos trabajos de sanitización y entran con cargas o el pollito antes de ingresar a los galpones. Esas camas ya cuentan con unas cargas amoniacales muy altas. Y es aquí muy importante determinar que la ventilación no va a hacer nada por ustedes durante ese ciclo de producción. Un piso que ya viene con una carga amoniacal muy alta es un piso que no podemos remover sus cargas amoniacales. Podemos aumentar nuestros ratios de ventilación, podemos subir la ventilación de manera fuerte y contundente y vamos a obtener momentáneamente bajas cargas amoniacales. Pero una vez nuestros extractores vuelven y se apaguen, nuevamente el amoníaco va a subir nuevamente del piso y va a cargar todo ese galpón de amoníaco. Entonces, aquí hago un énfasis importante en que en ese vacío tienen que trabajar aún más, tienen que concentrarse en sacar bien esa carga amoniacal, en trabajar bien sus camas, en molerlas. Si ya es una cama en mal estado, siempre la sugerencia va a ser renovar esa cama. Y por ende, controlar los niveles de CO2. Todo esto nos va a permitir tener un ambiente uniforme y confortable para nuestros pollitos. Y hago aquí un ejemplo importante porque también he tenido el escenario de gente o productores que tienen el temor a trabajar su ventilación mínima, ¿sí? Perdón, a mantener unos altos niveles de ventilación mínima,
pensando que necesitan altos niveles de recambio, concentrándose en los niveles de oxígeno. He escuchado mucho, entran a un galpón y se siente saturado, no puedo abrir mis ojos, no, 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 ventilemos bastante y terminan afectando a los animales. No quiero entrar a un detalle muy técnico, pero vale la pena resaltar esta frase o este párrafo que escribo acá para que no le tengan el temor a que el nivel de oxígeno que necesitan las aves es muy bajo para su supervivencia. Solo para ejemplificar, 25.000 pollos de peso de mercado promedio, hablemos de 2.5, 2.8 kilos, solo requieren de 300 FMs. Eso es el 10% de un extractor. O sea, no teman, no lleven los galpones a sobreventilar. Afortunadamente nosotros estamos en climas tropicales, pero cuando uno va a producciones en climas bajo cero, esto es un tema que coge aún mucha más importancia. Como queremos controlar la humedad relativa de nuestros galpones y a la vez mantener esa temperatura objetivo que está determinado por las líneas genéticas, es importante entender que existe la humedad absoluta y la humedad relativa. Nosotros nos vamos a concentrar en la humedad relativa, que es la que podemos trabajar, para que ustedes entiendan bien cómo está o cómo conforma la humedad relativa el aire o las partículas de aire. Puse unos valores de ejemplo para que entiendan la capacidad de sostener del aire humedad relativa. A 4.5 grados, 1.000 pies cúbicos de aire pueden sostener 178 mililitros de agua. O sea, imagínense que este vaso de agua es una partícula de aire a 4.5 grados centígrados. A 15 grados centígrados, 1.000 pies cúbicos de aire pueden sostener 354 mililitros de agua, 100% humedad relativa. Es como si este vaso creciera en tamaño y nuevamente estuviera lleno a tope. Y a 26.5 grados centígrados, 1.000 pies cúbicos de aire pueden sostener 700 ml de agua al 100% humedad relativa. Sería nuevamente como duplicar el tamaño de ese vaso. Imagínense que ustedes tienen un vaso pequeño, un vaso mediano y un vaso grande. Esas son sus partículas de aire a diferentes temperaturas, ¿no es cierto? Pero están saturadas al 100% humedad relativa. Por eso está ese vaso completamente lleno. Luego, si tenemos una temperatura interna de 26.5 grados centígrados, esto es un ejemplo, y una humedad relativa del 50%, nuevamente recordemos, imaginémonos ahora el vaso grande, pero solo lleno a la mitad, porque tenemos el 50% humedad relativa, y afuera del galpón tenemos una temperatura de 4.5 grados a la misma humedad relativa. Entonces, misma humedad relativa, un vasito más pequeño. Por cada 1.000 pies cúbicos de aire que recambiemos, nuestro galpón tiene la capacidad de remover 284 ml de humedad o mililitros de humedad. Quiero que entiendan, esta es la parte teórica, pero en la parte práctica, la única forma de bajar humedad relativa o controlar la humedad relativa de nuestro galpón es haciendo buenos recambios de aire que van a exigir buenos sellamientos porque vamos a necesitar que nuestro aire ingrese por las ventilas, viaje por ese sobretecho, se vaya precalentando y a medida que ese aire va subiendo su temperatura, esos vasitos van creciendo, van aumentando su capacidad de sostener humedad relativa y por eso nosotros tenemos la capacidad, o el galpón tiene la capacidad de bajar su humedad relativa de manera real, ¿sí? Y cuando yo hago referencia a que ese aire ingrese bien, quiero mostrarles este video para que vean que el aire no está ingresando por un lado diferente a las ventilas. Entonces es muy importante que el aire ingrese por las ventilas, viaje por el sobretecho, se vaya precalentando, llegue al centro del galpón, baje al nivel de los animales y se empiece a uniformizar con el resto del galpón.
no que ingrese por otras partes. En conclusión, un galpón con buenos sellamientos permite una ventilación más precisa y apropiada para las aves y tienden a gastar menos gas. Utilizar la presión estática es la mejor herramienta para determinar cómo está el sellamiento de nuestros galpones. Y la mejor manera de controlar la humedad relativa es manejando bien nuestros sistemas de ventilación mínima, los cuales generan una mejor uniformidad del galpón. Vamos a obtener camas más secas, vamos a evitar problemas respiratorios y vamos a tener una mayor calidad en nuestras aves. Garantizar una buena cría de los animales nos va a permitir sacar ese mayor potencial genético que obtenemos de una buena cría, ¿sí? Una mayor curva, un mejor desempeño de nuestros animales. Luego, para sacar el máximo potencial de estos sistemas, se han creado equipos que sacan el mayor provecho de los conceptos de ventilación, porque estos equipos logran tener altos estándares de calidad y brindan opciones cada vez más detalladas en precisión de ventilación. Aquí tenemos, por ejemplo, un último lanzamiento de un extractor que no solo tiene altos estándares de calidad, porque tiene componentes, hoy en día la industria trabaja con conexiones que provienen del mercado ferroviario, ya no hay más tornillos, conexiones de pin, registros además por Bluetooth de cómo está el estado de vida de nuestro extractor, cómo está el estado de cada motor, cuándo estamos listos para un mantenimiento, sino que además de esos nuevos extractores de estas nuevas generaciones, tienen una amplia gama de trabajo, trabajan desde variaciones muy bajas, desde el 10%. Luego, si entendimos bien el concepto y la importancia de tener buenos sellamientos en nuestro galpón, podríamos también determinar que un galpón bien sellado para aves pequeñas va a necesitar que un extractorcito esté solo a su 10, 12, 14% y estamos dándole a nuestro galpón la uniformidad necesaria, un recambio de aire permanente y estamos obteniendo unos ahorros en consumo energéticos muy altos. Y vale la pena entrar a colación este tema porque creo que es hoy en día uno de los factores más importantes para hacer productiva una producción. No es solo engordar los animales. El segundo ítem más importante después de la conversión de esos animales es el consumo energético. Es la única herramienta que los productores tienen también para bajar su costo de producción. Entonces, estos extractores de última generación varían desde muy bajos porcentajes de ventilación, tienen todas las herramientas en calidad para ver cómo está el estado. No solo eso, sino que además de en el momento de alguna falla en el suministro energético, algún problema con la granja, tienen la capacidad de determinar qué falla es, si hay una caída de fase, si hay una caída de voltaje, si hay un sobrevoltaje, ¿sí? Y además de nos permiten configuraciones de la velocidad a la que queremos que abran, por ejemplo, sus mariposas. Es importante entender que todas las personas trabajamos en partes diferentes del mundo. Luego, eh, la gente que tiene altos niveles de ventilación o altas velocidades de ventilación del aire, no hablando de los galpones, sino del aire, van a necesitar que esas compuertas abran con mayor velocidad. Nosotros seguimos creyendo que la mejor forma de abrir las compuertas de un extractor no es independizando con un motor que está susceptible a fallos, que si se daña va a dañar la operación completa de nuestro extractor, sino que sea el aire mismo el que abra esas mariposas y esa regulación en velocidad variable la que pueda después determinar a qué calidad de aire queremos trabajar o a qué niveles de ventilación queremos trabajar. Además de esta generación de extractores nuevos que tienen la capacidad de bajar a muy bajas revoluciones, hemos acompañado esta solución integral
con las nuevas tendencias de los controladores que vienen muy fuertes, en donde estas controladores no solo son muy amigables en todo su desarrollo, en toda su pantalla, eh, sino que contando con softwares de muchos años de experiencia y tan sofisticados y tan precisos para la ventilación, al punto en que hoy nosotros creamos el concepto de ventilación de ultra precisión. Tenemos la capacidad de llevar esos extractores al 12, al 13, al 14% e ir haciendo pequeñas variaciones para que siempre la línea de temperatura del pollo esté muy cercana a la línea real que le estamos ofertando a nuestros animales. Estos pequeños saltos, estas pequeñas variaciones nos van a permitir no solo que estemos muy certeros con nuestra curva de producción, con nuestra curva de temperatura, porque lo que quiero explicarles acá de manera muy aterrizada es, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de programar un extractor al 12%. Si nuestro aire se calentara un poco, solo un poco, el extractor no va a saltar al 50 o al 100%, va a saltar linealmente a un 12, a un 14%, a un 16%. Lo hace de manera muy lineal. Esto quiere decir que nosotros estamos en la tendencia de esa misma curva de temperatura. Y eso va a tener una gran incidencia en el desarrollo de sus animales, pero también les va a permitir lograr un ahorro en consumo energético muy importante, porque nos vamos a evitar esos momentos de sobreventilación, en donde se calentó el aire, entró una tapa de ventilación muy fuerte, refresca el galpón, pero consume más energía, nuestras aves se echan o se arruman porque es mucho aire, luego nuevamente apaga o se devuelve una tapa de ventilación que es muy pronunciada, pasa un tiempo, nuestros animales se sienten bien, después nuevamente se calienta y estamos en unos ciclos con unos picos muy altos. Aquí no existen esos picos. Entonces, así como tenemos esa precisión en el manejo de los animales, en el manejo de la temperatura de ese galpón, tenemos también esa precisión en el ahorro en el consumo energético. Y es por eso que tenemos la capacidad de ahorrar tanto en energía, producto de la ventilación, como en el consumo de gas, también producto de esa ventilación, porque estamos logrando que esa ventilación mínima trabaje en armonía con nuestra calefacción, que haga lo volvemos a forzar a que se baje, evitando que nuestros equipos estén entrando continuamente. Pero todo esto es posible, todo esto se logra siempre en combinación, en armonía de estos sistemas. Luego, esta es la forma de obtener las mejores conversiones a los menores costos posibles. Y esto es el por qué hemos creado nuestro eslogan de Let's Talk About Efficiency y Ventilation. Muchas gracias, Rodolfo. Traté de hacerlo lo más corto posible, porque sé que solo contamos con una hora y quiero darle tiempo, 10 minuticos, de pronto así existen algunas preguntas. Y bueno, si ya Existen está algunas, existen algunas. perfecto, si Juan existe. Sebastián, primero que todo, extraordinaria presentación. Creo que el mundo de la ventilación es algo apasionante para los que estamos en este sector. Tiene muchas variables, tiene muchas opciones y como iniciamos esta presentación, el tema que de llevar la tecnología que nos ofrecen las casas comerciales que están pujando en temas de ventiladores, controladores, más ahora con la inteligencia artificial, mucho más, digamos, aparatos que nos pueden ayudar a una mejor producción, pero mezclar eso con la parte práctica es una magia. Lo que realmente pasa en las granjas, ese es algo interesante. Tenemos preguntas, por supuesto. Vamos a empezar con Felipe Marín. ¿Cuáles son las trampas de luz recomendadas? Las que conozco restan eficiencia y eficacia en el ambiente controlado. No sé si tenés experiencia en eso, Juan Sebastián, Sí, en sí, trampas de claro, luz. sí, Adelante. Rodolfo.
Bueno, lo más importante a la hora de escoger una trampa de luz es, primero, entender si nosotros realmente queremos tener un control absoluto de la oscuridad o de la iluminación. Es importante iniciar diferenciando lo que es una trampa de luz a un eh, cobertor o un rompevientos, como lo conocemos en español, que puede controlar parcialmente la luz. Entonces, una vez entendamos que nosotros queremos es oscurecer completamente, nos vamos a ir al mercado a buscar qué productos tienen esa relación full oscurecimiento con un buen flujo a través de esa trampa de luz que permita claramente ingresar el aire a los galpones. Pero aquí, Felipe, creo que es el nombre de la persona que hizo la pregunta, lo más Así es. importante es que desde el principio de la construcción de tu galpón o del diseño en ventilación de tu galpón, entiendas que las trampas de luz van a hacer que tu presión estática se eleve. No hay ninguna forma, no existe un producto mágico, ni existen trampas, medias trampas que no generen un incremento en la presión estática. Las trampas de luz van a incrementar tu presión estática de manera importante y por ende tú tienes que contemplar tus cálculos de ventilación a presiones estáticas mucho mayores, a punto 25, a punto 30. Va a depender claramente si son reproductoras y bueno, en qué tipo de galpón estamos trabajando. Y también mi segunda sugerencia, Felipe, sería, entendiendo que vas a trabajar con presiones estáticas altas, que te vayas al mercado a buscar los extractores que son buenos ante esas elevadas presiones estáticas. No los extractores que son eficientes a punto 1 o a punto 15. Los extractores que tienen una baja pérdida o un bajo ratio de presión estática. Eso quiere decir que ante elevadas presiones estáticas, la pérdida de su caudal es muy baja. Súper, Juan Sebastián. Eh, David Pablo Mazariegos, ¿en dónde puedo encontrar los FMs por tamaño y marca de los extractores? Ok, David, muy fácil, buena pregunta. Un extractor del mercado inicialmente para poder ser reconocido como un extractor sujeto a una validación debe estar registrado ante la Universidad de Illinois con una prueba que se llama el BESS Lab. Esto es un laboratorio que por muchos años se ha dedicado a la recolección de datos de diferentes fabricantes alrededor del mundo que toman sus datos, valga la redundancia, que someten sus extractores a esas pruebas ante la misma cabina, ante el mismo túnel de viento en donde sus datos pueden ser comparados. Entonces, en la Universidad de Illinois, tú te metes, vas a encontrar el Best Lab Test y ahí puedes ver las diferentes, los diferentes CFMs a las diferentes presiones estáticas de los diferentes fabricantes. Y segundo punto muy importante, es muy valioso que valides con el equipo que vayas a comprar que ese extractor que está llegando a tu granja sea ese motor que te estaban ofertando al inicio con ese B-Slab, para que tus cálculos de ventilación sean consistentes y tu diseño de galpón sea lo que planeaste. Gracias, Juan Sebastián. Luis Becerra, ¿cuál es la presión estática que debo mantener en ventilación túnel y en ventilación mínima? Luis, buena pregunta. Ventilación mínima, muy importante. El aire frío va a pesar más que el aire caliente. Luego, la ventilación mínima, cuando la temperatura real del aire sea más baja que nuestra temperatura interna del galpón y nuestra temperatura objetivo, va a requerir unas presiones estáticas un poco más elevadas. Un poco más elevadas, para mí, está entre 0.1 pulgadas de columna de agua a 0.12, 0.13 inclusive, porque esto va a hacer que tu ventila se cierre más y va a forzar a que el aire ingrese a mayor velocidad. Como es un aire que está frío y que va a ser más pesado, al ingresarlo a más velocidad, vamos a ayudarle a ese aire a que se mantenga en el sobretecho y se pueda precalentar. Ahora, hablando de climas tropicales, que también le sacamos el jugo parcialmente a las ventilas, eh,
para la ventilación de las segundas, terceras semanas, en donde recambiamos aire, pero también movemos un volumen importante de aire. En los momentos de calor, tú puedes trabajar tus ventilas de 0.08 de pulgadas de presión estática por columna de agua a 0.1, porque esto va a hacer que la ventila se abra un poco más, pero recuerda que el aire que está ingresando es un aire que es caliente, que está a la temperatura del galpón o a una temperatura muy cercana al galpón. Perfecto. Miguel Prada, creo que sí entiendo la pregunta. ¿Cuál es el diferencial de presión que debería ser y de cuánto? Me imagino que interno y externo, porque también pone negativo o positivo dentro del galpón. Sí, bueno, el diferencial de presión estática va a estar determinado para qué estemos haciendo, ¿no? Si estamos haciendo una prueba de sellamiento, nuestro diferencial de presión estática debe ser el más alto posible. Si estamos trabajando en ventilación mínima o ventilación túnel, los valores de presión estática van a estar más controlados. Luego, si entiendo la pregunta, ese diferencial de presión estática va a variar de acuerdo a lo deseado y al tamaño de galpón. Es muy importante entender que por la física de los galpones, entre más largo sea nuestro galpón, naturalmente mayor y más velocidad queramos trabajar, naturalmente mayores presiones estáticas vamos a obtener. José Bonilla, no sé si tenés experiencia en aves de postura, pero pregunta cuánto recambio de aire por hora son recomendados para ave de postura. ¿Se calcula en base a requerimientos de CFM o por ave? Mm, Aves de postura trabajan más con CFMs por ave, los diferentes parámetros de ventilación. A, a modo general, siempre va a ser muy importante tener recambios de aire o tasas de recambio de aire que estén por debajo de los 50 segundos. Hoy en día hay mayores exigencias, están por debajo de los 40 segundos, pero esto también va a estar determinado por el tipo de clima que tengas, ¿sí? Entonces, esa pregunta puede ser un poco ambigua. Si estamos hablando de climas fríos, y tu necesidad de recambiar el aire sin generar sensaciones térmicas, seguramente al momento de medición de esa tasa de recambio vamos a estar en unos segundos más elevado. Pero mi recomendación sería trabajar CFM por ave. Ok, aquí hay una persona anónima, una pregunta tipo Mike Sarik. En el campo de producción de pollos de carne, ¿cuál sería la diferencia permisible de temperatura en la parte frontal versus la parte final del galpón? Ejemplo, si al inicio hay 20 grados centígrados y en el final 25, ¿qué estrategia de ventilación mínima o efecto túnel se podía aplicar a lograr una temperatura homogénea en todo el galpón? Excelente, entiendo la pregunta. Mira, a modo general, los diferenciales de temperatura no deberían superar los 2, máximo 3 grados centígrados entre una culata y la otra. Eh, Obviamente esto va a suceder. Entendamos que lo que calienta la temperatura del aire o lo que sube la temperatura del aire en un galpón son los pollos mismos. Más del 85% del calor producido por un galpón es producido por las aves, no por las condiciones externas. Luego, por más de que ingresemos el aire y bajemos la temperatura real después de pasar por nuestros paneles de humidificación a 29, 28 grados, si estamos en un momento de mucho calor, estoy seguro que tampoco van a bajar mucho más de allá. Vamos a necesitar mucha velocidad de viento para que ese aire que viaja de esa culata hasta la zona de extractores sea un aire que no se caliente lo suficiente en ese trayecto. Vuelvo y repito, lo ideal es que no se caliente de más de 2 a 3 grados. Si no, vas a tener una dificultad en el manejo de no saber si ventilar más, ventilar menos. Si tienes un diferencial de temperatura muy alto, te va a ser muy complejo manejar las aves de la zona panel versus las aves de la zona extractores. Puedes tener aves en una zona del galpón con frío y aves en la otra zona del galpón con calor. Eso en cuanto a la ventilación túnel. En cuanto a la ventilación mínima, también es importante uniformizar esas, esas temperaturas. Muchas veces los avicultores, y está entre las posibilidades de estrategia de control, hacemos unos pequeños mojados, sobre todo en climas secos, para que esa ventilación mínima no sea tan alta o esos niveles de ventilación no sean tan altos
y eventualmente encontramos buenos comportamientos en nuestros animales, pero es importante que no acudan tampoco en exceso a esa estrategia, porque como las velocidades de viento durante esos momentos de ventilación mínima son menores o son inferiores, si tenemos calor dentro de nuestro galpón, el diferencial de temperatura se va a crecer bastante. Entonces, creo que para esa pregunta específica, mojados de panel en momentos de ventilación mínima o ventilación transicional son válidos. Importante es controlarlos y que no excedan la caída de temperatura real que haga que nuestro diferencial de temperatura sea muy alto. Bueno, Juan Sebastián, vamos a atender dos preguntas más. ¿Cómo puedo medir la presión estática sin tener un controlador? ¿Y cómo es el proceso de medición? ¿Lo hago con la propuesta del uso de medidor mecánico que mostraste al principio? Sí, correcto. Si no tienen el controlador, lo que van a necesitar es el Magnehelic, la herramienta de medición de presión estática. ¿Cómo es la medición? Debes posicionarlo en la zona de mayor presión a la que está sujeta un galpón, que es la zona de los extractores. Eso es muy importante determinar. El tiempo era muy corto, pero la zona de menor presión estática del galpón es la zona panel, la zona de mayor presión estática del galpón es la zona de extractores. Luego la medición que debes hacer es en la zona de extractores y vas a encontrar que esa herramienta tiene dos ductos de salida, uno que va para la parte interna del galpón y otro que va para la parte externa del galpón. De manera práctica, vas a buscar la forma de sacar el ducto exterior a través de la ventila más cercana, un desagüe, bueno, cualquier orificio pequeño que veas para que tú veas qué diferencial de presión estática estás obteniendo. Ok, Juan Miranda, ¿cuál es la tasa de recambio cuando tienes cuando usas extractores on-off y las aperturas de ventilas? Ok, la tasa de recambio no va a variar si utilizamos extractores on-off o extractores de velocidad variable. Seguramente, si somos consistentes con mantener los recambios, podríamos encontrar una relación con extractores on-off de encender los extractores por unos segundos, apagarlos por otros segundos, y eso puede ser equivalente a coger un extractor de velocidad variable y mantenerlo encendido a un 10, a un 12%. ¿Ok? Entonces, las tasas de recambio de aire no van a estar asociadas si el extractor es on o si es on-off, perdón, o si es variable. Ahora, es importante recordar que cuando nosotros hablamos de que un galpón puede recambiar en menos de 40 segundos el aire, Se nos frizó, Juan Sebastián, ojalá regrese. Pero bueno, creo que mientras esperamos que regrese Juan Sebastián, creo que cumplimos la mayoría de la presentación y pues las preguntas, siguen llegando preguntas, no nos va a dar tiempo. Juan Sebastián, te fuiste el último, pero perfecto, te quedaste frisado, pero ya seguimos adelante. Vamos a atender una pregunta más, dos más, porque yo te voy a hacer una al final. Una pregunta es que si hay alguna diferencia en granjas arriba de 1500 pies sobre el nivel del mar, que si tenés experiencia en hacer proyectos llave en mano. claro, 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 hemos hecho proyectos llave en mano por encima de 1500 metros sobre el nivel del mar. Va a ser muy importante utilizar los materiales con aislamientos térmicos, coge mayor importancia. Vale la pena recordar que cuesta 10 veces más calentar que enfriar. Luego generar 1000 BTUs de calor es 10 veces más costoso que remover 1000 BTUs de calor. Y también esos aislamientos térmicos nos van a permitir hacer ventilaciones que sean controladas. Muy importante, por encima de 1500 metros de altitud, la ventilación mínima. Con más veras coge más fuerza la necesidad de tener galpones bien sellados y con muy buen manejo, muy buena precisión en la ventilación mínima. Este tipo de tecnologías te ayudarían aún más para ese tipo de producciones. Ok, última pregunta, esta es mía personal. En México más, yo he visto una tendencia que se está usando una lámina de techo y también lámina, pues no sé si es lámina,
o material de techo plástico de PVC que de China. No sé si lo has visto en tus viajes Sí. por México y más en cerdos. Obviamente el techo falso por el tema que de los gases, pero también sí los he visto ya en avicultura que ponen la lámina de techo de PVC. ¿Tenés alguna experiencia? ¿Crees que tiene ventaja? ¿Es una tendencia que se va a estar viendo? Sí, sí, sí. Sí, Rodolfo, sí las he visto. Eh, digamos que los materiales asociados a esa lámina, en algún momento en el mercado mexicano también hemos visto la lámina como la de la cubierta puesta como sobre techo, pero pues evidentemente por las cargas amoniacales de un galpón con el paso de los años va a tener algún deterioro. Y creo que por este ha sido el por qué han migrado a esas láminas de PVC. Entiendo que también hay comportamientos culturales, ¿sí? Para mí, en mi opinión, sigue siendo mucho más eficiente utilizar la novatina, sigue siendo mucho más efectiva, más razonable en precio y creo que también permite hacer una muy buena instalación, no tiene tanta infraestructura. Y obviamente estas láminas en PVC, siento también que en el mercado mexicano han cogido fuerza porque nunca, no tuvieron una transición en el mercado del engorde a hacer muchos sobretechos. El desafío en hacer un sobretecho en Novatina que quede bien instalado es mucho más complejo, no es el posicionamiento de una cortina normal, pero una vez se logra y queda bien, es mucho más eficiente en términos de costo que una lámina en PVC. Al final, creo que ponen la lámina en PVC por esa de pronto dificultad que ven de poner un sobretecho con novatina. Eh, y obviamente, creo que siempre lo más importante es qué va a haber encima de esa lámina de PVC. Porque recordemos Total. que ni la lámina de PVC ni la novatina tienen el coeficiente de resistividad térmica. Lo que tiene el coeficiente de resistividad térmica es el material aislante que pongamos que esté encima de ese sobretecho o de ese falso techo. Ok, súper. Creo que hemos llenado el tiempo. Hay varias preguntas más, pero ya cumplimos nuestro tiempo estipulado. Cuando compartamos esta charla, vamos a poner las redes sociales y si Juan Sebastián nos lo permite, su correo electrónico para que él pueda atender cualquier otra pregunta directamente con nuestra audiencia, tanto los que están presentes como los que lo van a oír después. Una vez más, Juan Sebastián, agradecemos muchísimo tu voluntad, tu espíritu y esa curiosidad que siempre te caracteriza por hacer cosas distintas e ir aportando a la industria de una manera novedosa. Entonces, agradecemos a todos los que se conectaron hoy. Pues bueno, nos sorprende a mí personalmente la atención de que causó este título, muchas gentes conectadas, creo que ha sido uno de los webinars con donde más presencia hemos tenido. Y gracias, Juan Sebastián. No sé si tenés algo más. Rodolfo, agradecer a todos los que se conectaron, muchos otros que quisieron participar, que por el horario evidentemente se hacía complejo, pero está la importancia de que estos webinars quedan grabados, van a ser después posteados en las redes y evidentemente, como lo dice Rodolfo, el objetivo es que después de que esto sea posteado en las redes también tengan en este momento pues mi contacto para poderles resolver esas inquietudes, poderles brindar ese conocimiento, compartirles fotos y ayudar a resolver de pronto esas inquietudes que ustedes tengan. No siendo más, Rodolfo, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de participar en esta plataforma tan extraordinaria que sigue alimentando la industria de conocimiento, que le sigue permitiendo a los productores entender diferencias y seguir avanzando en este mercado que cada vez necesita de más eficiencia y más productividad. Muchas gracias, Rodolfo, y les deseo a todos un feliz día y muchas bendiciones. Gracias a todos. Gracias, Juan Sebastián. Bye.